Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nos encontramos muy felices y contentos porque ya estamos iniciando enero del 2022 y pues de nuevo retomamos nuestros programas de la Fundación Dialoga Bahía, encabezadas por nuestro presidente de la Fundación, el maestro Ausencio de la Rosa. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante y de impacto para estas fechas, que se llama la cuesta de enero, cómo amortiguarla desde la economía familiar para este año 2022. Y con el gusto de recibir de invitado a un colega, economista. Un gusto, Olivia. El licenciado Eduardo Gómez de la O. Buenas noches, ¿cómo estás? No, buenas noches, con un gusto de saludarlos aquí en la Fundación de Dialoga Bahía y un gusto de saludar a tu audiencia. Pues muchas gracias por estar aquí y aceptar la invitación, porque pues estas fechas todavía hay personas que siguen festejando. Estamos en las tradiciones mexicanas, que todavía nos queda Todavía estamos Reyes. En el Lupe Reyes, ¿no? Y todavía estamos en nuestro puente Guadalupe Reyes. Estamos todavía con nuestras roscas de Reyes, que no sabemos si son el 5 o el 6, pero bueno, empezamos a celebrar desde el 5. Siempre he tenido esa duda, ¿eh? Somos bien festivos los mexicanos y pues celebramos. Pues un tema interesante porque pues podemos hablar de lo que viene siendo la canasta de bienes y servicios, los productos. Enero es un mes un poco difícil y hasta dicen que es más largo, que dura hasta 60 días porque tenemos las premuras económicas de que hay que hacer los pagos. Sobre todo los pagos de impuestos, se da el incremento y el ajuste en los precios, y se puede dar un fenómeno inflacionario muy importante en el mes de enero. Pues Eduardo, adelante, comenzamos con el tema y ya sabes. No, pues en principio muchas gracias al auditorio. Sí, efectivamente el mes de enero resulta popularmente un mes muy difícil, llamado la cuesta, ¿no? La cuesta. Primero porque todo el mundo, por cultura, en los meses de noviembre con el Buen Fin y en diciembre con las tradiciones navideñas, de los regalos y ahora todavía hasta el día de hoy, mañana en algunas zonas del país, el Día de Reyes, pues acostumbramos gastar un poquito más. Los más previsores hicieron una alcancía, los menos previsores, pues el tarjetazo clásico. Y entonces en enero, cuando despertamos de todas las fiestas, lo que vemos es muchas dificultades económicas, Lidia. Sí, nos damos cuenta de que es nuestra realidad, que llegó enero, son los ajustes, regresar a la vida cotidiana, y pues muchas veces la costumbre de que el Monte de Piedad se llena, ¿verdad? Porque desafortunadamente tenemos la mentalidad de que hay exceso de dinero en diciembre. Compramos, porque también las ofertas de meses sin intereses son muy atractivas, pero la realidad es que ya llegó enero. Y a ver, ¿cómo lo vamos a ver? Nosotros como economistas lo podemos ver desde los indicadores macroeconómicos, que el que más impacta es inflación, Producto Interno Bruto podría decirse, pero no repercute tanto en la canasta básica. Así que más bien lo que vamos a hablar, y yo creo que nos vamos a enfocar un poquito, es en el tema de la inflación. Primero déjame decirte qué es lo que van a enfrentar los ciudadanos arrancando el año. Lo primero que van a encontrar es que en diciembre hubo un aumento de las tasas de interés. Ajá. Y todos los que contrataron compras a crédito, ya sea con una tarjeta, un crédito inmobiliario o un crédito de automotrices, van a tener el problema de que si no contrataron tasas fijas, básicamente en el caso de inmobiliarios y automóviles, pues su crédito ya se hizo más caro. O sea, la mensualidad que tienen que pagar es más alta porque el Banco de México subió medio punto la tasa de interés para homologarla a 5 puntos como parte de las estrategias del Banco de México para contener la inflación. Sí. ¿Cómo es esto de que le aumento la tasa de interés y puedo contener la inflación? Sí, cuando aumento la tasa de interés, disminuyo el consumo y por lo tanto los precios no se ven tan presionados, ¿no? Sí. Cuando la gente quiere comprar mucho y hay poco producto, los vendedores suben el precio. Y cuando la gente baja el consumo, o sea, quiere comprar menos y hay mucho producto, pues entonces es al revés, ahí disminuyen los precios. Y entonces
lo que pretende el Banco de México al subir la tasa de interés es tratar de controlar el incremento de los precios con una disminución de la demanda. Sin embargo, evidentemente esto tiene efectos de mediano plazo para las personas. Si tú compraste un carro en diciembre, que es bien común que los mexicanos acostumbremos a dar nuestro carro viejo y luego vamos y compramos uno nuevo, la diferencia son 200,000 pesos y a una tasa de interés más o menos los bancos estaban ofreciendo un 8%, entre 8 y 11 dependiendo la competencia bancaria. Pero el incremento de la tasa de interés en diciembre del Banco de México de medio punto, pues ese 8 o ese 11 se fue a 10 o a 13, o sea, subió casi 2 puntos la tasa de interés. Si no compraste el carro en diciembre y lo compraste ya en enero, pues ya te costó más caro. Sí. O sea, la decisión debió haber sido comprar un carro o sacar un crédito hipotecario en octubre o noviembre con una tasa fija para que te respetaran la ventaja antes del incremento de la tasa de interés por parte del Banco de México. ¿Cuánto le sube más o menos a una persona que contrató un crédito como el que acabo de decir? Pues aproximadamente entre 40 a 50 mil pesos durante el periodo de vida del crédito, que son 3 años. O sea que ya se le aumentó al ciudadano por tomar la decisión de comprar. 40 a 50 mil pesos más, que es lo que le podía haber costado un carro con quemacocos, ¿no? Cuesta el quemacocos de un carro, y por no comprar el quemacocos, pero por tardar en comprar, pues ahora lo va a comprar más caro y sin quemacocos, ¿no? Ese es el primer impacto que nos encontramos y ante una medida que, si bien es cierto, el Banco de México la toma para proteger a todos los mexicanos respecto de la inflación, pues perjudica a quienes van a hacer estos movimientos de toma de créditos. Pero el caso de las tarjetas de crédito es bien especial. A ver, vamos a ver, tarjetas de crédito. Porque las tarjetas de crédito, Livier, son tasas variables. No, ningún contrato que yo conozca tiene una tasa fija. Y el spread que traen, o sea, la tasa de interés anual de una tarjeta de crédito anda como entre el 84 y el 85%. Es decir, si tú compras 100 pesos y durante todo un año no lo pagas, vas a tener que pagar 85 pesos adicionales, o sea, 185 pesos. Esa es la tasa de interés de la tarjeta de crédito anualizada, más o menos. Ellos te dicen que el 34%, no es cierto. Andan como en el 85%. Y luego, cuando viene el aumento de la tasa de interés, todo lo que compraste en diciembre después del Buen Fin ya trae la expectativa del incremento de la tasa de interés. Y entonces, si no lo pagas en los próximos 30 días antes de tu corte, eso te va a generar una tasa ya no del 80 y tantos anual, sino se va a ir casi al 100%, porque la tasa de la tarjeta de crédito, como es muy demandado el crédito en plástico, pues entonces aumenta mucho más. O sea, es una mercancía más. Y entonces no sube 3, 4 puntos como los hipotecarios automotrices, sino que sube casi 20 puntos. Sí. Entonces, todo lo que compraste en diciembre lo tienes que pagar en enero antes de que se venza el corte de tu tarjeta, porque si no, te van a cobrar un interés muy alto. Y todavía no empiezo a hacer cuentas de los ingresos gastos de enero, porque eso lo compraste en diciembre y ya te tiene repercusiones en tu tarjeta, sí, ¿no? Entonces, 2 impactos del cierre del año es créditos hipotecarios automotrices. Si no compraste a tasa fija y si es a tasa variable, vas a perder mucho dinero o te va a costar más caro lo que compraste. Y todo lo que compraste con tarjeta de crédito lo debiste o lo debes pagar antes del corte, porque si no, te va a costar casi un 20% más en términos de interés. Sí, pero Eduardo, al final de cuentas, el ciudadano común no está interesado o tal vez no está informado de todo lo que acabas de mencionar. Porque los bancos no le van a dar información clara. Ellos lo que dicen es que te cuesta un 34%. ¿Sí? Y que no te preocupes, mira, velo pagando. Inclusive dicen, si no tiene para pagar, no se preocupe, pague el mínimo. Ese es el negocio de los bancos, que todo el tiempo estés pagando el mínimo. Yo conozco gente que toda la quincena se la pone a la tarjeta
y va pagando de la tarjeta poco a poco algunas cosas, entonces vive pagando la tarjeta. Ajá. Lo que no se da cuenta es que aproximadamente un 40 o 50% del ingreso que mete a la tarjeta está pagándolo por intereses nada más. O sea, le sale carísimo vivir de esa manera. De esa manera. Sí. Ahora, ¿qué es lo que van a enfrentar? Ese es el antecedente de diciembre. ¿Qué es lo que van a enfrentar en enero? Ajá, llegamos a enero. Si una familia, para vivir, no sé, 2 adultos, 2 niños, en un departamento de 2 recámaras, de esos de interés social, más o menos, ¿no? Estamos hablando que esa familia va a necesitar por lo menos un ingreso de 15,000 pesos acumulado entre los dos, entre 15 y 20,000 pesos, para sufragar los gastos necesarios de la vivienda y del consumo de esa familia. O sea, estamos considerando que para subsistir una familia de 4 integrantes necesitamos un mínimo de ingreso de... Más o menos entre 15 y 20,000 pesos. Sin Tomar en cuenta gastos educativos. Yo supongo que los hijos los tienen en una escuela pública, que reciben servicio social del Estado, ya sea el ISSSTE, ya sea el Seguro Social, etcétera. No tienen servicios privados. ¿Sí? y que básicamente están en una condición de clase media, más o menos con la satisfacción de lo básico, ¿no? Tomando en cuenta que el internet ya es un elemento básico, es decir, pagan una renta de 4,500, 5,000 pesos, aún si están pagando la casa, las de interés social pagan más o menos esa cantidad de mensualidad. Sí. Están comprando su despensa, que son más o menos entre 2,000, 2,500 pesos de frutas y verduras, carne, y la carne la pongo entre comillas porque ha encarecido brutalmente, y luego están pagando otros 2,000 pesos en abarrotes. ¿Cuánto llevamos ya? Llevamos como 10,000 pesos, ¿no? Y luego échale 500 de internet, en un servicio de 20 megas básico para que los niños puedan entrar a la escuela. Échale otros 500 pesos de celulares que estén pagando 200, 300 pesos mensuales en su contratito. Cada uno de la pareja trae su celular con un servicio de internet aparte móvil. Si son futboleros, ¿para qué te cuento? ¿No? El gasto de fútbol es muy caro, se gastan como 500 pesos por semana de un partido, la chela, la cenita, qué sé yo. O si les gusta salir al antro una vez al mes, pues van a gastar 1,000 pesos en el antro. En fin. Pero ya no nos cuadramos. Es esa condición de vida, más o menos, ¿no? Clase media. Hasta ahí vamos bien. Pero ¿qué va a pasar en enero? A partir de enero, del 1 de enero, ellos tenían balanceado el ingreso y el gasto, y se presume que les sobraba para pagar la tarjeta de crédito de lo que compraron en diciembre. O sea, si ganaban 20,000 pesos entre los dos, pero sus gastos totales equivalen a 15,000, les van a sobrar 5,000. Sí. De los cuales van a pagar en la tarjeta de crédito, te gusta si no lo pagan todo, 2,500 pesos. Y les quedan 2,500 para el ahorro. Y ahí más o menos se la llevaban viviendo de esa manera. Pero resulta que la inflación fue mucho más alta de lo que Hacienda dijo. Y entonces ahí ya vamos a perjudicar. Y entonces, ¿cuánto les va a pegar la inflación a la familia? En general, la inflación se pronostica que los primeros 6 meses va a ser del 7%. Es decir, de los 20,000 pesos, es mucho, hay un 7% menos de ingreso para la familia. O sea, ese ingreso de 20,000 ya no les ajusta para lo mismo, les ajusta para menos. Pero resulta que no todas las cosas subieron de precio igual. Hay algunas que se incrementan más. Por ejemplo, los combustibles. Ajá. Si tienen un carrito que le ponen gasolina de la verde, ¿no? Magna, ¿no? Resulta que subió un 35% el combustible.
ya es 35% más. Sí. Si son 1,200 pesos mensuales de combustible, pues échale 300 pesos más, 350 pesos más. Las frutas y verduras tuvieron un incremento de casi 25%. Si se gastaban, dijimos, 2,500, son 400 y tantos pesos más, que les van a hacer falta, Y luego, carne, que difícilmente ahorita una familia de esa naturaleza tiene consumo de proteína más de una vez a la semana, pero supongamos que compran carne y pollo 2 veces a la semana, y entonces ahí hay un incremento de cerca del 20%, y el kilo de carne vale entre 120 y 150 pesos. Y si les gusta, me dio risa porque hoy en la mañana fui a comprar chicharrón para hacerlo con salsita, y resulta que vale 240 pesos el kilo. Y luego si son cheleros, si quieren alitas, pues las alitas valen más caras que un muslo, ¿no? El muslo valía 35 pesos, ahora vale 60 el kilo, y el jitomate, y la lechuga, bueno, entonces todo eso significa más o menos en promedio, todo lo frutas, verduras y carnes, un 20% más. El abarrote se ha ido casi en un 40%. Lo siento que lo diga así, las autoridades no están cuidando ese tema, y la tortilla y el pan y el virote y cosas que son de todos los días, distinto al mandado que se hace en la semana. No estamos hablando ni de abarrotes, ni de la carne, ni de las frutas. Lo del día a día, ¿no? Que compras 1 litro de leche, 2 kilos de tortillas, un bolillo en la mañana, un pan para el antojo, todas esas cosas han tenido un incremento de más o menos un 10%. Entonces, si te fijas, ya no fue entonces del 7% como dicen en términos generales, no, sino que me estoy yendo ya entre 15 y un 20%. Y voy a hablar de un 20%. Si el incremento fue del 20%, entonces hay 4,000 pesos menos de ingreso para la familia. Pues ya no pudieron ahorrar nada, los 2,500 de ahorro ya se pelaron. Los 2,500 pesos ni siquiera les alcanzó, lo que tenemos guardadito no. Y aparte le tienen que recortar al gasto de los otros 2,500 que dijimos que eran para la pachanga y demás. Ajá. Pues le tienen que cortar 1,500 pesos. O sea, ya la salida peló, sí, ¿no? Ni ahorro ni diversión. Ya quitamos el fútbol encima, ¿no? Ya, yo creo, aunque yo creo que van a suspender los huevos, los frijoles y la chela y el fútbol si continúa. Conociendo la presión. No me vayan a juzgar como el canallín al rato, que decía que la chela no. Eso es lo que van a enfrentar las familias justo en la cuesta de enero. O sea, una reducción de su poder adquisitivo de más o menos un 20%. A ver, ¿y el aumento del ingreso? No. ¿Del aumento del salario? Vamos al aumento del salario. ¿Ya lo aplicaron? A ver. ¿Ya lo aplicamos? Déjenme decirles algo. En este país hay una ocupación más o menos de un 95% de la población económicamente activa tiene un ingreso por actividad económica, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, estamos hablando de ¿qué te cuento? De 95 millones de mexicanos. Casi 80 millones tienen ingreso por esos conceptos, pero de ahí solamente 4 millones ganan el salario mínimo. O sea, ese incremento que el gobierno habla, y ahorita lo voy a desmenuzar, de 22% al salario mínimo solamente favorece a 4.5 millones de trabajadores, que son los que reciben un salario mínimo, porque los que tienen salarios contractuales distintos al mínimo. Ajá. O sea, el mínimo no necesitas tener un contrato sindical, etcétera, etcétera. Sí. Te lo tienen que dar por ley. De ahí para arriba, el sindicato es el que presiona y hacen un contrato, hacen una condición contractual que les da mejores prestaciones. Bueno, pues ese resto, o sea, de 85 millones, quítale 4 o quítale 5 y entonces te quedan 80 millones de mexicanos que no tienen derecho a ese incremento. ¿Por qué? Porque la gran mayoría, o son cerca de 30 millones, son por cuenta propia, que no tienen asegurado el salario, y en la condición económica en la que estamos ahorita, con un incremento de la pandemia que estamos viviendo, seguramente el mercado se va a volver a deprimir porque la movilidad se va a volver a cerrar. A todo el mundo le están diciendo ya, tengan cuidado,
cada quien en su familia ya está diciendo, tengan cuidado, no vayan a reuniones, y ese rumor implica que la gente se guarda en casa. Sí. O sea, por ahí vi un meme que decía, si no lo tiene, no salgas a tenerlo, y si lo tienes, no salgas a regarlo. O sea, ¿qué te están diciendo? Quédate en casa. Quédate en casa. Y pareciera ser que entonces una buena proporción de la población que no tiene que salir a ningún lado, no está saliendo. Hoy los niños no regresaron a clases, sí, ni las universidades, cuando se presumía que iban a regresar. Bueno, todo eso afecta la economía. Si una buena proporción, un 30%, son por cuenta propia, ¿quién les va a comprar? Si la gente no se está moviendo. Cuando la gente no se mueve, no consume. Estamos afectando a nuestra propia economía local. Así es, y entonces los que van por cuenta propia pues no ganan, porque los asalariados, los empleados de la Universidad de Guadalajara o de otras universidades, ellos siguen ganando su salario. Vayan o no vayan, con ellos no hay problema. Pero ¿qué crees? Como no salen en la calle, no consumen combustible, no consumen las papitas del señor de la esquina, no compran un lonchecito, no se van a las chelas, porque están guardados en casa frente a la pandemia. Y apenas empezamos el incremento de esta cuarta oleada de la variante Omicron. Entonces, muy seguramente, ojo, en enero, tercera y cuarta semana, lo que vamos a ver es un factor de cierre de la economía, con una caída de los ingresos de muchas familias, y entonces si estamos diciendo que la inflación ya les pega así sin nada, ahora, con este problema de la pandemia, pues les pega más. Y entonces, yo lo que decía es que vamos a empezar a tener problemas de hambre en la sociedad. Tapatía, Zapopana, Tonalteca, va a haber problemas de hambre y las autoridades tienen que dar una respuesta. Tiene que haber programas de apoyo a la alimentación de las familias. ¿Por qué? Porque muchas familias no van a tener. Cuando hablé de 15 a 20 mil pesos, estaba hablando de familia acomodada. Imagínate una familia que gana 2 salarios mínimos, estamos hablando de cerca de 7 mil pesos, quítale el 20% de la inflación, 1,400, le quedan, ¿qué? 5,600, ¿qué va a hacer? Y luego son familias que no son de 4, de 5 o de 6, y todos chicos, a lo mejor todavía no están en edad productiva, y además les cobran una renta de 2,500 pesos, por muy barata que sea. Estamos hablando de que esa familia va a tener problemas de alimentación. No va a consumir proteína, va a tener apenas para tortillas, frijoles, manteca o aceite, no sé. Estamos hablando de una proporción de la población que además es muy alta, porque el Coneval nos ha dicho que hay un incremento de la pobreza extrema, o sea, de familias que viven por debajo del mínimo básico, y entonces encontramos aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, por ejemplo, por decir de una cosa, un segmento de la población que vive en Tlaquepaque, en Tonalá, en El Salto, en Tlajumulco, de menores ingresos, parte de Zapopan, que van a tener problemas de alimentación, o sea, problemas de hambre. ¿Y esto qué implica socialmente? Problemas sociales, la gente con hambre, desesperada, es carne de cultivo para los grupos de la delincuencia organizada, que con la mano en la cintura le dan 2,000 pesos para andar repartiendo droga en las colonias. O sea, estamos ante un escenario de esa naturaleza, ya lo habíamos advertido en algunos foros internacionales, y la verdad es que los gobiernos municipales tienen mucha responsabilidad frente a un problema de asistencia social como es el hambre. Sí, porque es el ente que está más cercano a la población, los municipios. Y entonces, en este escenario que nos acabas de dibujar, primero, las familias de muy escasos recursos sí necesitan un apoyo, porque además muchos de ellos tienen trabajos precarios, algunos ni siquiera de salario mínimo, son meseros que ganan por propina, o lavan coches o qué sé yo, y entonces lo que va a ocurrir es que si no hay un apoyo del gobierno del estado, de los gobiernos municipales a las familias, si están desempleados, darles un ingreso básico por unos 3 meses, en lo que esta burbuja del Omicron pasa.
Darles un apoyo de, no sé, 2,000, 3,000 pesos, para ellos significa la diferencia entre aguantar la cuesta de enero y febrero o de manera desesperada salirte a delinquir para mantener a tu familia. Ese es un tema de políticas públicas. Hacemos un llamado a los presidentes municipales de todo el país. Tú imagínate en zonas rurales donde las condiciones climatológicas no son las adecuadas y no hay ni siquiera una economía de subsistencia. Hay muchas zonas rurales en donde por lo menos tienen la gallina, cultivan el maíz para autoconsumo, tienen una vaca y ahí les da leche, ¿no? Es eso. Pero pues hay que ver los escenarios extremos. Pero hay lugares en donde no. Hay lugares en el norte del país, con las heladas que vienen, lo que vamos a enfrentar es condiciones ya de subsistencia. Tú imagínate Rosarito, uno de los lugares más fríos del país, con temperaturas de menos 20 grados, sin dinero, sin ahorros, sin apoyos gubernamentales. ¿Qué va a hacer una familia agropecuaria ahí? Con una choza de materiales precarios, piso de tierra, madera, etcétera. Pues solamente sobrevivir. Pues, Difícilmente. Y muy difícilmente, porque el escenario que dices, no pueden cultivar. Difícilmente, yo no veo un escenario halagador en esas condiciones. Ahora, vamos a la clase media. ¿Qué va a pasar? Que se va a seguir deprimiendo la clase media. El Coneval acaba de decir que 4 millones de personas de clase media pasaron a los segmentos de condiciones básicas. Lo acaba de anunciar el Coneval, derivado a lo que viene siendo la pandemia. Sí, y entonces esos 4 millones que vivían en el escenario que te acabo de platicar, de ingresos de entre 15 y 20 mil pesos de la familia, 4 millones y medio bajaron de ahí, y entonces queda otro segmento que corre riesgo de seguir también precarizando su condición de vida, sobre todo si se quedan sin ingresos porque los trabajos pueden cerrar de nuevo. Porque la economía se está cayendo de nuevo, y entonces cuando esto ocurre, por cuestiones de la pandemia, el problema que enfrentamos no es de demanda sino de oferta. Se cierran las actividades productivas para evitar contagios, pero sin apoyos gubernamentales. Volvemos al origen. En 2020 le reclamamos al gobierno federal que debería de generar una política social de apoyos gubernamentales para las micro, pequeñas y medianas empresas que sostuvieran su nómina, para aquellos que trabajan por cuenta propia, un subsidio directo temporal. En CEPAL hablábamos de un ingreso básico que le permitiera a una familia, estamos hablando de más o menos 10,000 pesos por familia, por unos 3 o 6 meses, que le permitiera pasar estas rachas, conseguirse un empleo y continuar con su vida, pero que no cayeran en esa condición de pobreza extrema y de pobreza alimentaria, que es la más grave, ¿no? Sí. ¿Qué va a pasar con la clase media? Primero va a tronar, ya se acabó los ahorros en la primera parte de la crisis 2020-21, vendieron lo que pudieron, se acabaron los ahorros. Sí. Y otra crisis, ¿qué nos va a significar? Pues que entonces van a empezar a vender los bienes patrimoniales, el carro que usan todos los días, algunos bienes como computadoras, estéreos, el empeño de las cosas que dijiste. Pues es que es lo más común que sucede en enero, pero pues al parecer ya... Y entonces no estamos hablando de un problema solo de coyuntura que cada año se presenta, que es la cuesta de enero, sino que a la cuesta de enero agréguenle la crisis de la pandemia. O sea, haz de cuenta que vas subiendo una cuesta, traes un costal de piedras, pero ¿qué crees? Ahora te van a echar otro costal de piedras encima. Sí. A ver, Eduardo, ustedes forman parte de una fundación, ¿verdad? ¿Se han acercado a los hacedores de políticas públicas a comentarles todo tu escenario? Déjame decirte, yo soy presidente de la Asociación Mexicana de Gasto Público, nos vinculamos directamente con todos los gobiernos de los estados, acabamos de presentar un panorama de las finanzas públicas de todo el país, de los gobiernos de los estados. Se presentó en el mes de noviembre, se envió a todos los secretarios de finanzas con el ánimo de prevenirlos en el sentido de que era necesario reforzar políticas públicas que atendieran este mínimo básico de las personas, la conservación de los empleos en la micro, pequeña y mediana, porque ahí está el 60% del empleo de este país. Sí. Y por otro lado,
que hubiera programas de apoyo directo para la alimentación de las familias. La cuestión más urgente. Sí. Algunos gobiernos estatales han hecho un esfuerzo, pero te quiero decir algo. Este esfuerzo valía, según cálculos que hicimos, más o menos 7 puntos del PIB, una cantidad importante a nivel nacional. Y se le pedía al gobierno federal que ellos pusieran 5 puntos del PIB en programas sociales de esta naturaleza, distintos a los que tienen, a la entrega de dinero a los de la tercera edad, a las becas O sea, de los eso niños. ya que se quede Distinto así a eso. y vamos a hacer Hay que meterle una lana acá. una bolsita. El gobierno federal no lo hizo y entonces los gobiernos de los estados durante 2020 y 2021 le han metido de su lana casi 4.5 puntos del PIB, que es una lanota. Sí. Pero se han estado endeudando para poder enfrentar los efectos económicos de la crisis. Y lo que ha sucedido es que en este momento los gobiernos de los estados ya están saturando sus cuentas de endeudamiento y entonces no tienen dinero, ya no tienen dinero para enfrentar otra ola de contagios y de problemas de COVID como este. Ya las finanzas de los gobiernos estatales no dan para eso, y las municipales, ¿qué te digo? Menos. Entonces se requiere el apoyo del gobierno federal. ¿Qué hizo el gobierno federal en su presupuesto 2022? Nada. No hay nada. Nada. No hizo nada, mantuvo sus programas insignia, que no resuelven este problema que te estoy diciendo que es de Porque coyuntura. estamos hablando de otro asunto aparte. No resuelven este problema. Ellos están resolviendo otros problemas con sus programas, pero esto que te estoy diciendo, de hambre, de degradación de la vida de las familias, de pérdida de empleo, no lo resuelven. Y entonces decidieron hacer su presupuesto con sus programas sociales, con sus proyectos de inversión definidos, que son el Tren Maya, el aeropuerto, la petroquímica y el proyecto del Istmo. Porque eso ya está. Y el resto del país no cuenta. Ajá. Cada quien que se las arregle como pueda. Pues ese que se las arregle como pueda está generando problemas ya de orden social. Te voy a platicar casos muy concretos. Maestros en Michoacán que no les pudieron pagar la última quincena porque el gobierno del estado no tiene dinero y el gobierno federal no lo apoya, detuvieron en las vías del tren el tránsito de mercancías por miles de millones de pesos durante más de 2 meses. Eso es un problema social, pero tiene un impacto económico importantísimo. Sí. ¿No? ¿Y por qué no ves otra para que sean escuchados? Y así te puedo ir platicando problemas sociales. O sea, estábamos en una pandemia, se convierte en un problema económico. Advertimos desde el año pasado que venía una crisis fiscal en los gobiernos de los estados, que había que ayudarlos, pero el gobierno del federal no lo hizo. Ajá. Y entonces ahora lo que vemos es lo que temíamos más, el surgimiento de problemas sociales por problemas ya económicos. Y en estos problemas sociales de repente vemos que acaban de tomar varios días todas las casetas de la autopista Oaxaca, México, va a estar cobrando. Los chavos cobran ahí, ¿por qué? Porque no tienen lana, porque los tachan de delincuencia y todo, pero están viviendo esta situación de pobreza y la verdad es que la gente anda buscando el modo. Y es la solución que han encontrado cada quien sus problemas. Pero los gobiernos de los estados, queriendo encontrar una salida, aumentaron impuestos. En plena pandemia... No se pueden endeudar ya, aumentan impuestos y entonces los 20,000 pesos de la familia Pérez pues ya se hicieron más chiquitos, ¿verdad? Sí. Y si a eso le sumamos que su presupuesto estaba muy equilibrado, en enero se vienen pagos de contribuciones, ¿no? El predial, el agua, que te lo piden, si lo quieres pagar por todo el año y te sale más barato, tienes que atorarle con esa cantidad. La pregunta es, ¿de dónde va a sacar las familias ese dinero para adelantar el pago de impuestos anual? Endeudándose. No, pero ¿cómo? Si ya durante 2 años vendieron activos en 2020, se endeudaron en 2021, ¿de dónde sacan ahora para pagar? Ya no hay manera. Y entonces lo que vamos a ver es que los gobiernos de los estados, la recaudación se les va a caer en enero y en febrero,
contrario a lo que venía ocurriendo en otros años, que mucha gente va y paga por el descuento. Yo creo que no van a tener una respuesta similar a la de otros años, va a disminuir un poco porque hay gente que va a decir, no puedo pagar ahorita y pues no voy a dejar de comer, el predial me espera y el agua pago el mes o me llevo 2-3 meses sin pagar en lo que recibo una lana y la luz, pues esa si no la pago me la cortan, entonces ahí voy a ir rasguñando para pagar la luz. Que hay que proteger es la luz y el agua. El gas, ¿no? Que se aumentó desproporcionadamente y es necesario, porque si no, pues, ¿cómo vive la familia sin gas, sin agua, sin electricidad? Son los elementos básicos de la vivienda. Sí. El transporte no tardan En elevarse. en presionar un alza. ¿Por qué? Porque las materias primas y los insumos de la industria automotriz se están incrementando de manera desproporcional a nivel mundial. Entonces, no tardan en presionar por un incremento. Acabamos de ver en diciembre un incremento de los servicios de plataformas Uber, Didi, Cabify y todas esas, casi el doble. En la Ciudad de México estaban descabelladamente altos. Sí, la Ciudad de México que tiene... Tú querías hacer un viajecito que te costaba 150 pesos, ahora te lo estaban cobrando en 300 pesos. ¿Cómo va a ajustarle a una familia eso? Para un fin de semana. Si además los sistemas de transporte público no son tan eficientes como esperábamos. Un ejemplo, hay una discusión muy fuerte aquí en Jalisco, en Guadalajara, porque las rutas de transporte público que circulaban en el periférico las van a suspender por la entrada del macroperiférico, pero no va a dar la cobertura que daba la otra ruta y entonces los van a hacer transbordar. Ahorita el gobierno dice que no les va a costar. Ojo, el tiempo de las personas cuesta. ¿Por qué? Porque el transbordo ya te va a costar tiempo. Sí, bajarte y subirte de nuevo. Si alguien tenía que llegar por sus hijos con la suegra a cierta hora, va a tener que recorrerle media hora. ¿Quién termina pagando la media hora? La suegra, de su tiempo de ocio, de descanso. Sí. ¿No? Entonces, y lo que puede ocurrir tarde que temprano es que a lo mejor le cobren la mitad del costo del transbordo, y eso es lo más grave porque le van a aumentar el precio. Antes pagaba de Zapopan a Tonalá un pasaje y a lo mejor, ojalá y no suceda, le van a cobrar 1.5 de pasaje. Pues entonces lo que vemos es que esta cuesta de enero se volvió más empinada derivado al Omicron. ¿Qué tiene que hacer una familia en ese sentido? Soluciones que podemos hacer. Recortar el gasto a lo básico, y nada de que la señora se fue a comprar unas chanclas en el tianguis. No puede, porque si compra las chanclas va a dejar de comprar la leche todos los días. O sea, ya dijimos, no va a haber salida mensual, no va a haber ahorro y seguramente vamos a tener que dejar de comprar algunos bienes básicos como vestuario, sí, ¿no? Bajarle al plan del internet, si ya vendiste el carro, pues usar el camión, optimizar las rutas, en fin, bajar el gasto de la familia, ajustarlo lo más posible a los ingresos. Y esa tarea se tiene que sentar la pareja a hacerla de a de veras, ¿eh? Sí, pero eso es lo de en las familias. Y ahora en el gobierno vamos a necesitar que apoyen, porque a la señora que vendía las chanclitas pues ya no los va a vender y ahora ella necesita que se le apoye. Tenemos un problema. Ahora sí que Houston tenemos un problema. ¿Por qué? Porque los gobiernos de los estados no hicieron caso de lo que se les dijo, que el escenario de inflación iba a ser más alto que lo que Hacienda estaba planteando, y entonces hicieron su proyección de presupuesto considerando una inflación del 4.3. 4.3. A ver, lo voy a explicar. Sí. Con los gobiernos pasa algo muy similar a las familias, pero con doble efecto. Y es un estudio que estamos terminando ya. Por una parte, el ingreso, dijeron, vamos a proyectar las tarifas, la mayoría de las tarifas, a un incremento del 4.3, nomás inflación. Sí. Entonces, todo el cobro de tarifas gubernamentales, impuestos,
derechos, productos y aprovechamientos Está. llevan el incremento inflacionario, salvo aquellos aumentos como el de la nómina en Jalisco o el de las plataformas en el DF, que tuvieron incrementos adicionales, ¿no? De 1 o 2 puntos, ¿no? Pero la mayoría de inflación. Entonces, si tú pensaste que ibas a tener una inflación del 4.3 y el cobro de tus impuestos, de tus contribuciones, le aumentaste 4.3, ahí vas a perder casi 2.5 del ingreso. Que a Jalisco, en un presupuesto de 1.300 millones, le representan 2.500 millones de pesos, más o menos. Menos, por el ingreso. Pero por el lado del gasto, también, porque lo que compras te va a salir más caro. Y entonces, me voy a ir con el dato general, un 7%, ya no el 20% como las familias. Le voy a dar Vamos a otros. Ellos previeron incrementar el importe de su gasto en 4.3%, pero van a necesitar otros 2.5 para completar el 7%. ¿De dónde lo van a sacar si en el ingreso van a perder y en el gasto les va a faltar? Van a tener problemas fiscales este año para completar su ciclo presupuestal. No lo van a poder hacer. Los gobiernos también tienen que reducir su gasto. Sus gastos. ¿Cómo le ayudan a las familias en un escenario de contracción de esta naturaleza por un error presupuestal? Y sí, por un error presupuestal. Ni los congresos, ni nadie tuvo la prudencia de atender que la Secretaría de Hacienda se iba a equivocar tan garrafalmente con el pronóstico de inflación. Pero la Secretaría de Hacienda, ¿por qué se equivocó? Pues, al final de cuentas, pues ellos deberían de hacer. No, porque la ley establece, la ley de disciplina financiera establece que los presupuestos de los estados se hacen con base en las estimaciones que los criterios generales de política económica del gobierno federal señalan. Y entonces traen a los gobiernos aquí con una ley que en este momento está mal, aplicarla a rajatabla. Debió haber habido ahí flexibilidad para que el incremento, lo voy a decir tal cual es, el incremento de las tarifas que cobra el gobierno aumentaran un 7% y entonces tuvieran dinero suficiente para lo que estamos hablando, pero no lo van a tener, ni los municipios tampoco. Y entonces, esto, ¿cuánto vale? Más o menos 2 puntos en términos de los ingresos de las entidades federativas. Vale como cerca de 2 billones de pesos, una cosa así. O sea, es muchísimo dinero. ¿De dónde lo van a sacar? No hay manera. No hay manera. Los gobiernos de los estados no van a tener dinero para apoyar a las familias. Entonces, los ciudadanos están solos. El gobierno difícilmente los va a poder apoyar. El gobierno federal de plano va a seguir con su lógica de repartir dinero a tontas y a locas y destinar la gran cantidad de recursos a sus grandes proyectos. El ciudadano se las tiene que ver solito y tiene que ser disciplinado, ordenado, hacer su planeación financiera en casa y estar regulando. Nada de que le dejo el gasto a la señora y la señora se fue al casino a chingarse una lana y entonces se acabó lo de todo el mes. Un poquito extra, o sea, vamos a estar enero, febrero y marzo. Y los que se fueron de vacaciones con tarjeta o gastaron en diciembre, les recomiendo que paguen lo más rápido que puedan porque se les va a complicar la tasa de interés. En el próximo año seguramente vamos a tener un incremento de 1.5 en la tasa de interés, que en tarjetas de crédito vale otros 10 o 20 puntos más. Bueno, tenemos saludos, los comento antes de que casi lleguemos a las conclusiones. Sí. Kenia Morales, buenas noches Kenia. Alejandra Orozco, buenas noches. Kenia Morales, buenas noches y saludos. Alejandra Orozco, pues, buenas noches, y ya Evangelina, muchas gracias por ver nuestro programa. Alfonso Gómez, te manda saludos. Poncho, un saludo. Sí, que un gran conocedor de los temas fiscales. Mónica HB, buenas noches. Qué excelente ponencia, dice Mónica también. Evangelina nos envía muchos saludos, que dice que el tema está muy emocionante. Alfonso Gómez nos menciona que recientemente una encuesta del INEGI señala que la tercera parte de los mexicanos tienen que pedir prestado para sacar la quincena. Jaime García dice que saludos, estimado Eduardo Gómez, interesantes reflexiones. Jaime, un saludo. Sí, y pues ya vemos que ya recibiste tus saludos de tus conocidos y algunas retroalimentaciones. Y pues bueno, muchas gracias y buenas noches a todos. Y para concluir entonces, la estrategia es
ajustar el gasto a lo básico, procurar alguna fuente de ingreso adicional, ya sea utilicen las ventas por internet, si venden cacahuates, métanse a las redes, vendan lo que puedan por internet, el Placemark del Facebook, todas esas cosas van a ayudar un poco a las familias. Y no les dé pena, pónganse a hacer trueque. El mecanismo alternativo entre familias, alguien de la familia vende zapatos, alguien vende bolsas, hagan trueque entre ustedes, porque esa es una manera también de resolver los problemas y eso se ha demostrado en las crisis más profundas como la de Argentina. El trueque. El trueque, entonces hay que intercambiarnos, prestarnos o como le quieran llamar, y los gobiernos que escuchen las voces de las personas que saben de estos temas. Pues ojalá replanteen su manera de gastar, porque para tiempos extraordinarios, medidas extraordinarias, la manera como lo están haciendo no es la correcta, lo digo claro y fuerte. Tienen que replantear sus esquemas de gasto público frente a una pandemia como la que estamos viviendo. Pues muchas gracias, Eduardo, no me queda más que agradecerte. Felicidades, excelente tema, muy bien planteado, y pues a todos los que nos escucharon, muchas gracias, y de nuevo agradecemos al maestro Ausencio de la Rosa, que es presidente de la Fundación Dialoga Bahía, por traernos tan excelentes expositores. Muy buenas noches y nos vemos dentro de 8 días. Gracias.